¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto y le agradezco muchísimo el favor de su atención a esto que es Contacto Informativo. Estamos ya a la mitad de la jornada de este miércoles 3 de diciembre del 2025. Se acaba el año y bueno, pues aquí hay mucha información que quiero compartir con todos ustedes. De entrada, la segunda parte de la entrevista que hicimos con la diputada federal Claudia Salas, aborda el tema de los riesgos inminentes en el tema de la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales y las consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, que le afecta a usted y a mí, es que el gobierno nos podrá cobrar por el agua de casa hasta en un 60% más. No hay dinero y hay que buscar la manera de sacarlo porque los programas sociales cuestan muchísimo. Insisto, hay programas que se deben conservar por merecimiento y además porque el gobierno tendrá que ver por ellos. Sin embargo, hay muchos proyectos que compran voluntades y no están haciendo un crecimiento económico en el país. Por el contrario, están generando economías que a través de los subsidios, del paternalismo, están haciendo a un México menos trabajador. Y vámonos a la información más importante. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la manera en la que a partir del próximo año comenzará la jornada de 40 horas en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Evidentemente, no todos estarán en la primera etapa. Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones. Asimismo, por primera vez se establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras, así como una implementación gradual y paulatina. Al ser una reforma legal y sobre todo constitucional, desde su presentación y durante el transcurso del año 2026, esta propuesta de cambio tendrá que ser analizada y aprobada en primera instancia por el Congreso de la Unión y en el caso de las modificaciones constitucionales por los congresos de las entidades federativas, contemplando con ello su entrada a vigor en el mismo año. Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, que esta reducción no puede ser de un momento a otro, además atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos año con año en una reducción de 2 horas a partir del año 2027 para alcanzar las 40 horas en el enero del año 2030. El año 2026, en particular los meses posteriores a la aprobación legislativa correspondiente, fungirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores y las personas trabajadoras organicen, planeen, adapten y de manera conjunta puedan así consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo. Con la reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 48, 40 horas, se hace realidad la disposición de mayor tiempo para las y los trabajadores para utilizarlo en descanso, en actividades de recreación, garantizando con ello condiciones de trabajo dignas y también mejora en la productividad. Y bueno, pues ya se había dado desde hace algunos días el tema del salario mínimo, estaban entre un 8 y un 12%. Bueno, pues el día de hoy la Comisión de Salarios en México ya dio el banderazo para que a partir del 1 de enero, en las dos franjas laborales, comience un aumento del 13% a lo que ganan los trabajadores por jornada. Y informarles que el día de hoy tenemos muy buenas noticias de común acuerdo, de consenso unánime entre el sector obrero y el empresarial y de igual manera con el gobierno. Hemos definido los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero del año 2026.
Se acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9,582.47 pesos. Reitero, un incremento del 13% en la zona del salario mínimo general. Y respecto a la zona de la libre frontera norte, en esta ocasión el incremento es del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios o 13,409.80 pesos mensuales. Este incremento, Presidenta, hay que también destacar que con este incremento en la frontera norte ya estamos dando cumplimiento a una parte del compromiso establecido de llegar a las 2.5 canastas básicas. Con este incremento, reitero, ya logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas. Por eso estamos así muy contentos. Y bueno, pues con este incremento calculamos que al inicio del próximo año el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal. Y en el caso de la zona libre de la frontera norte, el monto se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976. Con el monto aprobado para el año 2026 se alcanzarán a cubrir 2 canastas básicas, en ruta con el objetivo, como ya mencioné, de las 2.5 canastas básicas para el año 2030. Y respecto a otros productos importantes para las familias mexicanas, alcanzará para comprar ahora 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla. Aquí podemos ver en la gráfica justamente el incremento que se da de manera precisa. Y en cuanto al salario, del aumento del salario, esto es lo referente, Presidenta. El salario mínimo, ojo, aplica para los que ganan el salario mínimo. Y habrá, por supuesto, consecuencias en la economía, una economía en México que no creció absolutamente nada en este 2025 y, por supuesto, ya hay posicionamientos de parte del sector empresarial que advierte que esto colapsará sobre todo en el tema del desarrollo de las pymes, que al cierre de la jornada de este 3 de diciembre, pues prácticamente hicieron su balance, su proyección para el próximo año y que un 13% en el aumento al salario mínimo, pues sí daña, por supuesto, los proyectos, al menos en el primer semestre. Mañana buscaremos a Javier Cepeda Orozco, quien es el presidente de la Asociación Pymes en México, para hablar un poco más al respecto. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy presentó la terna que se estará discutiendo en el Senado de la República para el nombramiento de él o la titular de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, pues esto honestamente es una simulación. Ya sabemos quién quedará al frente de la Fiscalía y por supuesto ya está ocupando el cargo. Si no, no lo hubieran permitido desde el primer minuto hacer cambios. Las simulaciones, pues, tratando de dar a tole con el dedo y luego fingir sorpresa. No se vale, no se vale. La terna son 3 mujeres. ¿Quién Ya es? lo van a dar a conocer en un rato. Ya la envió entonces al ratito. De una vez. Hoy tenemos este tema, miren, ¿para qué combinamos? Esta es la mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo. Este es en este momento lo más importante. Solo preguntarle por qué consideró únicamente a 3 mujeres y no a algún Pues hombre. porque es tiempo de mujeres. Aunque bueno, ahí hay posicionamientos incluso de la oposición, quien ven
en la que será titular de la Fiscalía General de la República, alguien que pueda ser aliada, por supuesto, a Omar García Harfuch y a la propia presidenta. Y hablando de cambios, porque Ernestina Godoy estaba como asesora jurídica de la presidencia, hay que buscar la sustitución en ese punto. Uno de los hombres fuertes que estaba en la lista y está en la lista es Arturo Saldívar. Bueno, de Arturo Saldívar, quien había sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después se volvió tiktokero y alguien muy afín a la 4T, se destapó como alguien que se dedica justamente a hacer publicidad y proselitismo en favor del gobierno federal. Pues, ¿qué cree? Que tiene una larga lista de peros que pudieran estar zanjando, por supuesto, para la opinión pública, el perfil de este hombre que está buscando ser el asesor jurídico de la presidencia. El día de ayer se presentó en La Octava, una página web, un sitio en internet, una entrevista muy interesante con uno de los más cercanos a este personaje. Se hace llamar Guerrero Zazueta y pues en 2 minutos y medio usted se va a dar cuenta de tan solamente la punta del iceberg de lo que hay detrás de cómo opera este hombre que está buscando ser uno de los asesores presidenciales en temas jurídicos, cuya trascendencia a principios de sexenio es mucho más de la que usted se imagina. Y empiezo a atar cabos con varias cosas que me habían dicho de distintas fuentes. Entonces, lo primero es declarar como este patrón de conductas, de presiones, porque me enteraba a partir de las personas que iban a buscarme. De hecho, ¿Cómo describirías este patrón? el patrón básicamente era en asuntos que aparentemente tenían algún interés. Primero se justificaban supuestamente por cuestiones de impacto político o de Estado, pero lo cierto es que muchos eran por cuestiones estrictamente económicas. Les mandaban llamar al piso 14. Nunca estaba presente Arturo Saldívar, jamás. Eso, o sea, quien diga que habló por teléfono, no le hablaba por teléfono a ningún juez, jueza, magistrado, magistrado. Su Les, intermediario era siempre Carlos Alpizar. claro, les mandaban llamar al piso 14, les hacían entrar, les hacían salir sin licencia. Eso fue uno de los temas que me enteré, porque luego algunas personas me llamaban por teléfono, yo me encargaba de trámite de licencias y permisos, entonces me llamaban para decirme, oiga, ¿puedo salir sin licencia? Y lo primero que hacía era, por supuesto que no, tú no puedes abandonar el circuito de tu residencia porque eso es causal de responsabilidad, pero aquí es donde empieza el primer tema interesante. En el momento en que algunos atendían una instrucción que aparentemente venía de la presidencia, ya habían cometido una irregularidad. Entonces ya desde que llegabas ya te tenían acá, porque ya habías cometido una infracción, así de saque. Entonces te pedían irte sin licencia. Entraban al consejo no por recepción, sino que entraban por el estacionamiento, de acuerdo con los testimonios que también tuve ahí, ahorita te cuento más de eso, y subían directo al piso 14 porque había un ascensor que estaba reservado exclusivamente para las personas que iban a hablar con Carlos Alpizar. Entonces subían directo al piso 14. Ahí entiendo que les pasaban por una especie de protocolo para revisar si tenían grabadoras, celulares, etcétera, como que los cachaban ahí. Y después venían ya las charlas en las cuales se hacía referencia a potenciales investigaciones disciplinarias, a potenciales temas de concursos, adscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Les recordaban quiénes eran sus familiares, les daban a entender que podían ser, ya fuese sancionados de alguna manera o afectados sus propios familiares o incluso beneficiados si cedían alguna de los Sí, favores y que se de les ahí tengo pedían. muchos testimonios directos e indirectos. También había casos de violencia sexual grave, de los cuales incluso escuché a 2 de las víctimas directas. Esas las escuché yo personalmente con la titular de la unidad de combate al acoso sexual. Y Perdón, también, esto no con relación a Saldívar, sino con relación a Carlos Alpizar. Sería importante sí, el tema precisarlo. es la actitud después de Arturo Saldívar, quien conoció de los hechos y ahorita lo platicaremos, y varios otros temas de violencia laboral. Entonces eran muchas cosas, pero digamos que el tema más grave o central en ese momento, pensando en la presidencia de Arturo Saldívar, por supuesto que tenía que ver con esto. Y bueno, ya que hablamos del regreso de Andrés Manuel López Obrador a escena, la diputada federal Caro Villano exigió al expresidente dar una explicación y rendir cuentas con relación al tema de el Mayo Zambada. Y es que ella misma lo explica. ¿Cómo es posible que su gobierno hiciera ojos cerrados
a una operación que ha causado tanto daño a Sinaloa y que desde entonces Sinaloa no ha visto la paz. Han tenido pérdidas económicas, han tenido secuestros, levantones, asesinatos, robos, con todo y una estrategia fallida. Al presidente dicen López Obrador en su momento le debió de haber tocado la respuesta. Hoy como expresidente y que ha decidido regresar a la vida pública, sí tendrá que responder a muchos cuestionamientos, dice la diputada. Creo que nos debe una explicación el oficialismo. Andrés Manuel mandó una carta a Estados Unidos que reclamaba que no los habían tomado en cuenta. Mejor que nos explique, Andrés Manuel, que nos explique su equipo, cómo es posible que hicieran eso en nuestro territorio sin que ellos se dieran cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Quién gobernaba Sinaloa? ¿Cómo es posible que Rocha participó de todo ello? Nos deben una gran explicación, porque todo eso desató la guerra en Sinaloa. Y no le puede echar la culpa a nadie, ellos son los responsables. O sea, ¿por qué Rocha está como si nada? Cuando todo mundo sabemos que él es el responsable, incluso está confeso porque ha dicho muchas cosas por su propia boca. Entonces me parece que nos deben una gran explicación. O sea, estamos en una situación verdaderamente crítica. Aunque el oficialismo quiera hoy nombrar su fiscal del bienestar, hoy realmente estamos en el peor de los mundos. Oiga, ¿y la aparición de López Obrador ahorita que lo menciona? Bueno, pues es un cínico. Debería aparecer para explicarnos eso, para explicarnos qué pasó, por qué pasó eso en nuestro territorio. ¿No que va a defender la soberanía? ¿Cuál soberanía? Si mucho territorio del país está en manos del narco. Si no tenemos soberanía alimentaria, tenemos que depender de Estados Unidos para comer maíz. Hablan de que el maíz transgénico no es malo, es lo que comemos todos los días, porque somos el primer país importador del mundo. Entonces, realmente de esa soberanía es solamente la sacan del manual del autoritarismo, del populismo, la sacan de ahí. Eso es un manual que siguen al pie de la letra. Hablar de autonomía, de soberanía, que no existe. Y hablar de pueblo. ¿A qué se refiere cuando dice pueblo? Pues nosotros somos pueblo también. ¿Usted cree que sale para poner orden? Porque la presidenta no puede. Yo creo que la presidenta ha hecho lo que ha podido del desorden que le dejó Andrés Manuel. O sea, ¿y cómo es posible que salga en un ánimo patriarcal, misógino, a decir que va a salir a protegerla si fuera necesario? ¿Flaco favor le hace? Me parece que el expresidente, o sea, hace muy mal en salir a decir que va a salir a defenderla. Y si hay un golpe de Estado, pues ¿qué respeto le tiene a los militares entonces? ¿Que él empoderó? Y bueno, se estará votando en el Congreso de la Unión el tema de la Ley de Aguas Nacionales. Por supuesto, la mayoría, que es de Morena, el PT y el Partido Verde, no han dado sus puntos porque votarán a favor de esta situación como bloque, comandados por el grupo parlamentario Guinda, el grupo del poder, que además está en mayoría. Sin embargo, el PRI en conferencia de prensa dice que no acompañará en ningún momento ninguna de estas iniciativas que se pretende, entre otras cosas, privatizar en favor del gobierno las aguas nacionales. Nosotros no decimos que en algún momento no se tenga que legislar sobre el agua. Pedimos, uno, que se suspenda la votación de mañana en la comisión y de pasado mañana en el pleno. Dos, pedimos que si va a haber una legislación, se vuelva a empezar con los productores a trabajar ese tema, que no valen parches. ¿Por qué no valen parches? Porque las cosas no van a salir bien con esos parches, y les quiero poner un ejemplo que para nosotros es importante. Me tardo un minuto, aquí está mi ejemplo. Dicen ellos que arreglaron los problemas, me refiero a la mayoría, que arregló el tema de la transmisión de las concesiones. Pues el artículo 22 del dictamen que ustedes pueden ver, que se va a discutir mañana, dice textual: los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Así dice textual lo que se está sometiendo a votación.
Y la fracción del Partido Acción Nacional, en cambio, está pidiendo que se frene el tema de la revisión y votación de la Ley de Aguas Nacionales, pidiendo cordura y la participación de más entidades, sobre todo para cuantificar el daño a muy corto plazo en un 2026 lleno de incertidumbres y que pudiera estar llevando a la quiebra al campo mexicano, incluso a las aguas que se reparten a las ciudades y de ahí a las casas. Al campo mexicano, criminaliza a los trabajadores, porque hoy en día tendrán sanciones y seguirán teniendo sanciones ya de carácter penal y han ampliado más el catálogo. Pone en riesgo a la industria, pone en riesgo al comercio y, por supuesto, a los municipios y organismos operadores que no garantizan el derecho humano al agua. Por eso, desde el PAN anunciamos que le estaremos solicitando ante la comisión el aplazamiento de la discusión de este dictamen para poder encontrar los puntos de coincidencia con todos y cada uno de los diferentes sectores que están siendo afectados con esta iniciativa. Y además, no se puede votar una ley completamente perchada sin un sustento técnico y que además no fue considerado a los productores del campo, ni a los municipios, ni a la industria. Voy en estos momentos a darle continuidad a la entrevista, a la charla que tuve el día de ayer con Claudia Salas, la diputada federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco, hasta la Cámara de Diputados. Explica con pelos y señales lo que es realmente la verdadera resolución que buscan desde Morena para las aguas nacionales. Como nadie le había explicado a usted, aquí parte de esta entrevista. Hay que decirlo con todas sus letras y paso al siguiente tema, es el tema económico. Te lo pregunto de manera directa, ¿hay dinero en la federación? Es decir, se están anunciando con bombo y platillo las farmacias del bienestar. Hoy fue la nota que justamente comentábamos en el noticiero. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Están pidiéndole a los estados que de su presupuesto estatal estén subsidiando los programas sociales que exige el gobierno federal y el tema de los impuestos y una persecución que se advierte por parte del SAT. ¿Qué hay de estas opiniones ahí en la Cámara Baja? Bueno, decirte que yo estoy segura que tenemos muchas oportunidades en el presupuesto para que los dineros puedan rendir mucho más y para que exista también una recaudación mucho más justa, más equilibrada. Sabemos, por ejemplo, uno de los temas sentidos aquí en Jalisco fue que precisamente el dinero para carreteras que se prometió nunca llegó, porque esos 50,000 millones que quedaron en el presupuesto, tan solo el propio gobierno del estado invierte 26,000 millones de pesos, o sea, la mitad de ese recurso lo invierte solo Jalisco. Entonces estamos hablando de que 50,000 millones de pesos es prácticamente nada en el presupuesto de la federación. Entonces, como este tema, muchos más, donde se disfraza de que sí existe, pero no existe, es la realidad. Y aunque después se diga por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Presupuestos que sí hay dinero para carreteras, realmente la asignación que fue es del 7%. Es una burla, realmente, cuando vemos que los transportistas lo que exigen es seguridad, porque saben perfectamente que cualquier bache, cualquier mal estado de la carretera hace viable, asequible, que te alcancen, que te pares y que en ese momento puedas perder hasta la vida, ¿no? Entonces, yo creo que entre muchas de las cuestiones que hay que revisar, y es una cuestión que acabamos justamente de conformar un grupo, Ramiro, y te lo digo como una primicia aquí en tu programa porque no se ha dicho en ninguna más, acaba de suceder apenas la semana pasada. El viernes se conformó ya un grupo que vamos a revisar la asignación del IEPS. El IEPS viene funcionando en una política recaudatoria en nuestro país mal diseñada. Es el IEPS más alto en América Latina, pero está mal ubicado. Tenemos 45 años tributando un IEPS que poco o nada se ha modificado. Hoy tenemos un gran reto sobre la mesa, que es la posibilidad de incrementar un IEPS por el grado de alcohol de las bebidas que se produzcan en este país. ¿Qué te quiero decir con esto? Hemos tenido reuniones diversas, todos los grupos parlamentarios, con las cámaras que tienen que ver con el alcohol, en una de ellas específicamente con la Cámara del Tequila. Y vimos cómo realmente los destilados
tiene un impuesto altísimo cuando el grado de alcohol prácticamente es el mismo de otras bebidas que contienen alcohol, valga la redundancia, y que pagan muchísimo menos IEPS. La idea es que este grupo se acaba de conformar, tu servidora, te lo digo, forma parte de ese grupo, soy la representante de MC a nivel nacional en ese grupo, es un representante por fuerza política, y esta mesa la encabeza el diputado Caro, el presidente de la Comisión de Hacienda, y estaremos teniendo reuniones con el secretario de Hacienda para poder poner en la mesa una conversación pendiente en materia de IEPS. ¿Cómo hacemos que tributar el IEPS sea mucho más justo sin ilusiones precisamente fiscales? ¿Cómo hacemos que los grados de alcohol se vayan grabando no en un solo grado de alcohol con un IEPS altísimo, sino por porcentaje de grado de alcohol? Es conforme se va pagando mayor cantidad de IEPS. Eso sería un esquema al cual queremos transitar. Hay una información técnica valiosísima que hemos estado recopilando y que pues justamente nos permite tener un mercado dentro de la formalidad que fortalezca a México. Así que cuando hablamos o cuando se habla de impuestos saludables, yo quisiera que este sea uno de los impuestos también que se inscriban ahí, porque específicamente tienen más alcohol, pagas más impuestos. Y eso también hace una mayor conciencia en los bolsillos de las personas. Así que este grupo empezará prácticamente ya. Esta semana tendremos las primeras reuniones para poder transitar hacia una ruta que podamos, insisto, en materia de bebidas con contenido alcohólico, hacer un IEPS diferenciado por grados de alcohol. Se me acaba el tiempo de la entrevista y es importante porque también forma parte de la agenda noticiosa de este martes. La ley de aguas. Ya hay algunos estados, como Zacatecas, por ejemplo, que los agricultores nuevamente están tomando las carreteras, no están de acuerdo. Hay otros más que estarían también generando los bloqueos porque evidentemente los legisladores tienen una óptica. Y por supuesto, los agricultores tienen otra que junto con la de ley de aguas y con el tema de la Comisión Federal, pues están haciendo eso que comentabas al principio, ¿no? Un caos en el campo. A ver, lo que está pasando es gravísimo. Esta reforma a la ley de aguas justamente termina o quiere terminar, lo digo entre comillas, con el acaparamiento que se ha hecho por algunos sectores del agua para acapararlo el gobierno federal, es decir, para centralizar todos los permisos en esa posibilidad de transmisión de los títulos y de la posible reasignación, que no hay ninguna regla para esta reasignación. ¿Qué te quiero decir con esto, Ramiro, para que nos puedan seguir en la conversación los amables personas que nos siguen y que nos ven? Si tú tienes, por ejemplo, una empresa que quiera venir a tu estado a instalarse y requiere tanta cantidad de metros cúbicos de agua, pues ahora tendrá que verlo directamente en el gobierno federal. Ya no podrá verlo el gobernador, porque todo el tema de títulos de agua estará precisamente concentrado en un gobierno federal, cosa que hace mucho pues se ve descentralizado para que los gobiernos pues logren atraer precisamente inversiones a sus estados con las facilidades que ellos requieran y que puedan ver. Otro ejemplo que te digo también que está en discusión, tú puedes, en el caso de los agricultores, vender tu propiedad, pero sin el título del agua. ¿Cuánto vale tu propiedad si no tiene agua? No vale nada, absolutamente. ¿Qué va a pasar con los pozos que se han construido por familias durante mucho tiempo? Hay familias que tienen pozos construidos dentro de sus tierras, pozos que tienen 20, 30, 50 años de estar construidos. Bueno, pues ahora ese pozo va a formar parte también de todas las reasignaciones que puede tener el gobierno federal. ¿Cómo? Si ese pozo está en una propiedad privada, ¿se va a expropiar la propiedad? ¿Se va a expropiar el pozo? Y ni te quiero hablar del uso industrial, que es el que más está también sufriendo afectaciones, porque para cualquier cuestión que tenga que ver con un trámite, pues tendrá que hacerse bajo las nuevas reglas. Y nada más darte un dato, en Jalisco hay 8,000 trámites pendientes de resolución, 8,000 trámites pendientes. A nivel nacional, 130,000. ¿Cuál le va a aplicar, la vieja o la nueva? Porque no puede haber retroactividad en la ley en perjuicio de persona alguna. Y esta ley perjudica precisamente los derechos adquiridos en materias de aguas. Oye, pero es que el agua se vendía. Sí, ¿y sabes qué? Se va a seguir vendiendo, Ramiro, solo que ahora de manera mucho más alta, de manera mucho más clandestina.
porque quien va a concentrar todo a partir de esta reforma es el gobierno federal. Entonces, habrá que ir a arrodillarse al gobierno federal, que es lo que quiere Morena, una vez más, ¿no? Tener todo el poder, ir a arrodillarse para poder tener un título de propiedad de agua. Entonces, por supuesto que vamos a alzar la voz, por supuesto que estaremos discutiéndolo, y el día jueves será una sesión muy larga. Hay más de 1,000 reservas. Y aunque el coordinador Monreal ha avisado que se van a hacer cambios sustantivos en la ley de aguas, pues queremos ver qué tan sustantivos son. Yo te puedo decir que tenemos un dictamen, aquí está, con un cuadro comparativo donde estamos artículo por artículo con cambios de cómo debería de estar esta ley de aguas. Para empezar, los transitorios que te hablan que en 180 días quedará totalmente resuelto el registro, es una mentira. Jamás podría hacerse, bueno, ni en el doble de tiempo. Es una gran mentira. Así que, pues estaremos defendiendo a Jalisco, estaremos alzando la voz por los agricultores, por los industriales, por los desarrolladores, por todos los que todos necesitamos el agua. Nada más para darte un ejemplo, bajo este esquema, el agua normalmente que consumimos en las casas tendrá un aumento de hasta el 60% en su precio. Entonces, insisto, esta no es una nueva ley de aguas, es una ley que cambia completamente la forma en la que se puede manipular o se puede hacer uso del derecho del agua. Y como ya la nueva forma del derecho no admite los amparos, pues esto tendrá que ser aplicado de manera directa. Muchísimas gracias, Claudia. Al contrario, seguimos desde aquí con todo el ánimo y la vocación de seguir hablando al estilo Jalisco y defendiendo los intereses de nuestra tierra. El próximo jueves, me dices, será una sesión muy larga. Muy larga. A lo largo del noticiero, ojalá que pudiéramos tener una llamada telefónica como 1:30 de la tarde para pues saber cómo va el avance, cómo está el tema de los ánimos en el Congreso de la Unión, en donde pues estarán sacando temas que muchos de ellos pues sabremos que con la planadora pues pasarán. Sí, pero bueno, justamente me parece que es una prioridad que todas las personas sepan la afectación que pueden tener, porque a veces pensamos que es un tema de allá del campo, de los agricultores, que aún así sería un tema de agroalimentario, de seguridad alimentaria para todos. Sin embargo, quiero decirles que esta ley de aguas sí nos perjudica a todos absolutamente los mexicanos. Entonces, estaremos al pendiente y si tú me lo permites, yo tendré comunicación contigo y te iré diciendo precisamente cómo podemos ir avanzando en las modificaciones que se han hecho para la transmisión de los derechos, en fin, para todo lo que estamos proponiendo por parte del Movimiento Ciudadano. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Es Claudia Salas, diputada de Movimiento Ciudadano por Jalisco. Tenemos más. Y en más información, Ricardo Monreal, el día de ayer por la tarde, noche, allí en la Cámara de Diputados, habló sobre el regreso de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta, pues, está ahí para hacerse y sorprendernos con la respuesta. ¿A qué? ¿A qué se presentó López Obrador? Para muchos editorialistas, para muchas plumas, para muchos analistas del concepto de la política by the book, como le llaman en Estados Unidos, es como aparece cuando la presidenta tiene las peores calificaciones en las encuestadoras que no salen a la luz, no se publican, pero se conocen, y de una situación que se escapa de las manos. El propio expresidente Andrés Manuel López Obrador ya confirmó que estará acompañando a la presidenta en el evento del Zócalo para conmemorar los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación. ¿Por qué lo hace? Porque sí, él es el poder detrás del poder. No hay posibilidades de que se cumplan. México seguirá siendo democrático, está totalmente descartado un golpe de Estado y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibe de los bots y de quienes los manejan ataques, está más firme y más fuerte que nunca nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y estaremos con ella marchando el sábado. Creo que vamos a hacer marcha, la marcha del Tigre, del Ángel de la Independencia al Zócalo y ahí estaremos puntuales a la cita con la historia. El Tigre que estaba despierto y ahora sigue estando despierto.
Y hablando de poderes, después de que el día de ayer Donald Trump amenazara con incursionar en Venezuela, incluso en Colombia, en el vuelo de regreso de Líbano, del Papa León XIV, habló acerca de la situación que vive Venezuela con esta amenaza y sobre todo la manera en la que él está enterado y trabajando por la paz en estos dos países sudamericanos, Colombia y Venezuela. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces, hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más, y yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos. Y bueno, recuerda usted que todavía el día de ayer estábamos hablando de esta deuda que tiene Tabasco y la falta de presupuesto para el 2026. Bueno, pues no solamente ha sido el Tren Maya, que no ha servido absolutamente para nada, más que para haber pagado una obra que cotizó y costó 3 veces más y sigue costando, sigue inconclusa, con fallas, sin las ganancias que el gobierno estaba presupuestando. Hoy sabemos que el negocio fue para terceros, pues dejó a Tabasco prácticamente en la ruina y con muchísima deuda social. Bueno, ya se aprobó la posibilidad de traer dinero de la banca privada y pues ya están con esta cantidad de por vida impagable. Y en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular. En votación ordinaria se somete a consideración de esa soberanía el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado contar con uno o varios financiamientos hasta por el monto de 2.010 millones de pesos. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes se abstengan a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que ha sido aprobado el dictamen con 27 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Con base en el resultado de la votación y de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a contratar uno o varios financiamientos, hasta por el monto de 2.010 millones de pesos. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a los cuales haya lugar. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una de las preguntas que salen, que se disparan y que no tienen un control por parte de quienes organizan estas conferencias matutinas, pues tuvo que medio sacarse de la manga una respuesta que a todas luces genera evidencia de lo que Estados Unidos ha dicho con relación a la economía del narco. Y es que se habla de una bolsa de más de 500 millones de pesos. Yo digo que son más, pero vamos perdón, 500 millones de dólares, no sé por qué dije pesos, 500 millones de dólares, que yo estimo que es más, pero bueno, esa es una cantidad que pues no tienen registro y dicen que venían por la vía de las remesas. ¿De dónde viene entonces esta economía?
La presidenta pues tuvo trastabilleos para poder contestar. Ilegal, pues se investiga y se sanciona, pero no se puede explicar. Nunca. Las remesas tienen años que se envían. Claro. Y tiene que ver pues con la cercanía y los valores que tenemos los mexicanos. Sí, presidenta, yo también provengo de una familia que ha tenido personas migrantes. Lamentablemente han tenido que irse del país porque no encontraron las condiciones laborales o de crecimiento. Y pues en algunos otros casos, supongo, también tienen problemas de seguridad en sus regiones y por eso tienen que emigrar. Nadie lo hace por Bueno, gusto. es Pero esa gráfica que mostraba... espérame, porque es importante. Lo vamos a traer con estadísticas. Disminuyó la migración de mexicanos a Estados Unidos desde el 20 más o menos, 2020. Claro. Creció muchísimo la migración. Ahora, desde el 2024 disminuyó y luego cuando llegó el presidente Trump disminuyó todavía más. Pero aumentó muchísimo en el 2021, 22 y 23 la migración de personas que no son mexicanas que utilizaban a México como vía, como movilidad para poder llegar a los Estados Unidos, de muchas nacionalidades. Incluso el presidente Biden la abrió para venezolanos, para cubanos, y muchos de ellos entraban por México. Entonces, sí hubo un periodo muy grande de migración, particularmente, a ver, ponte la migración esa que siempre ponemos de deportados. En el periodo de Clinton, más de 1 millón de deportados. Eso hablaba también de mayor migración. Sí, esta gráfica que nos hizo favor de colocar hace unos momentos es significativa porque habla solamente de Estados Unidos. Sí. Únicamente de Estados Unidos. Es el principal. Pero muestra una curva ascendente y descendente. Preguntarle a qué explicación le damos, porque entiendo que la gente, los mexicanos en el exterior, han tenido tanta confianza en los gobiernos de la transformación, pero parece ser que esa confianza comienza a moderarse. No, tiene que ver con la situación que están viviendo los mexicanos allá. Y hablaba usted hace unos minutos de que los mexicanos redujeron su número de traslados ilegales a Estados Unidos. Eso es cierto. Bajó la población, pero aumentan las remesas. Es decir, los que se quedan envían más. Pero el caso de Estados Unidos es muy complejo por todo esto que usted menciona, las generaciones de mexicanos que viven allá y quienes se suman a este envío. Le voy a dar otro dato, presidenta. Canadá es el segundo país que envía remesas, o los mexicanos en Canadá son los segundos que envían remesas a México. Pero hay un tercer elemento en esta gráfica y es el dinero que no se sabe de dónde viene. Simplemente no tienen registro y son más de $500 millones en 2024. A ver, vamos primero. O sea, yo creo que valdría la pena que nos dijeras qué estás pretendiendo. O sea, ¿cuál es el fondo de lo que estás preguntando? Ya se lo pregunté, si tienen o no tienen indicios de lavado. No hay indicios de lavado de dinero. Y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo. Pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad? O sea, hay muchísimos, son 40 millones de primera, segunda, tercera generación que atienden a sus familias. Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí. En los otros países, si lo mencionas, pues hay que investigarlo y si se encuentra algo, pues tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o la información a través de la coordinación con Estados Unidos. Pero esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello. Y si hubiera, pues tiene que sancionarse. Y de eso hay mucho, insisto. En la mañanera hay solamente un monólogo y cuando se trata de las preguntas, estas las incómodas, el tipo de respuestas se dan bajo esta circunstancia. No le gusta al poder que lo cuestionen y hablan de la transparencia que para ellos tiene un significado y no lo que la Real Academia de la Lengua advierte como significado. Bueno, el sector salud. El día de ayer se presentaron las farmacias del bienestar que pues trabajarán por el momento de 9 de la mañana a 2 de la tarde hasta que corrijan esa plana. Van a tener un pequeño módulo en cada tienda del bienestar. Medicinas no han dicho cuál. Si usted necesita un medicamento especial, seguro no lo encontrará ahí. Y de la megafarmacia pasamos a los modulitos, ¿no? Y pues esto es ni siquiera una aspirina para aliviar el grave problema. En el ISSSTE, allá en Oaxaca, hay verdaderos temas que no han salido a la luz y ahora exigen al titular, Martí Batres, que los atienda y los corrija. Porque en la mañanera dicen una cosa y la realidad es totalmente otra, porque la presidenta no se va a atender a una clínica del Seguro Social ni tampoco del ISSSTE. Entonces la realidad de los políticos es llegar a estos lugares barridos, trapeados, con el elevador funcionando y con una exactitud
de atención mientras dura la visita. Después, la realidad es otra, pero el político se lleva esa idea. Hay crisis en el Ixte, en Oaxaca. Hay crisis en el sureste mexicano, que siempre ha sido un bastión para Morena y para la 4T. Sin embargo, y hay que decirlo con todas sus letras, la capacidad de asombro no termina. Escuche usted lo que dice Martí Batres al momento de su discurso, en donde ofrece una línea de atención para todos aquellos derechohabientes del Ixte. No solamente van a recibir la postergación de surtir su medicamento, sino dicen hay algo mucho mejor que se ha encontrado. El dar apapachos, abrazos terapéuticos, esos empiezan a curar, dice Martí Batres ante la falta de medicina. Sí, usted puede marcar a esta línea telefónica y si se siente muy mal, vía telefónica le van a dar un abrazo y seguramente se aliviará. No lo digo yo, escuche. De inculcar lo que hemos llamado el apapacho institucional. La palabra apapacho viene del náhuatl, de papatzoa, que significa abrazar el alma. Entonces, inculcamos en todos nuestros equipos que se dé el apapacho institucional. Incluso decimos el apapacho ya es terapéutico, ya empieza a ser curativo. Aquí hemos recordado que el doctor Ignacio Chávez, que fue rector de la UNAM y muchos años antes de la Universidad Nicolaita, decía en uno de sus discursos de humanismo médico que la medicina no solo es ciencia y técnica, sino es sobre todo construcción de vínculos humanos. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha confirmado que estará en el sorteo del Mundial. Esto aprovechando que estará Donald Trump. Dice, es un muy buen momento para la convivencia. Preguntarle también, bueno, si ya nos puede decir si viajará a Washington el viernes para el sorteo. Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí voy a ir. Ya viajaría el jueves, el mismo viernes. Mañana les platicamos cómo va a estar. Tendría que ser. Es un evento muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través de el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá. Entonces, ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto, en realidad va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump por supuesto y su servidora, y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos, cómo se van definiendo. Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen pues de que América del Norte y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante. Independientemente de que se reuniría con Donald Trump, todavía no está definido. Si fuera el caso sería una reunión muy breve, pero pues todo parece indicar que sí vamos. Llega la fecha, sí,
llega el primer encuentro para la siguiente fase de la MX. Me voy con mi compañero Fernando R. Michel, el análisis de lo que más nos gusta, más nos apasionan, los deportes en Contacto Informativo. ¿Cómo estás? Excelente día. Comenzamos con la información deportiva. Hoy en una ocasión más, miércoles 3 de diciembre del 2025. Arrancamos con lo más destacado del deporte y el comienzo de la liguilla en su fase de semifinales del fútbol mexicano. Pero antes se confirmó lo que ya se había comentado desde hace ya algunos meses. Hoy es 100% oficial. Dentro del mes de marzo del próximo año se vivirán los últimos encuentros de preparación para la Copa del Mundo United 2026, en donde México reinaugurará su estadio, el Estadio Azteca, ahora denominado como Estadio Banorte, con 2 selecciones parte de la élite del mundo, entre ellas la selección de Portugal. Así es, Cristiano Ronaldo por primera vez en su carrera visitará México y tendrá un partido contra la selección mexicana dentro de este recinto. Una sensación enorme la que se vivió en su momento cuando este encuentro era empezado a ser anunciado con ciertos rumores y probabilidades, y hoy es 100% oficial. Veremos a la selección de Portugal con CR7 en tierras aztecas. Un encuentro que, si bien será un amistoso de preparación, nos mantendrá al pendiente debido a que ya debería demostrarse de qué manera Javier Aguirre presentará a sus jugadores para lo que será la Copa del Mundo. Y por su parte, el equipo de Portugal estará probando también su plantilla 100% titular para lo que será este gran torneo, en donde Cristiano Ronaldo, de nuevo, buscará tener su última oportunidad para poder conquistar el único trofeo que le hace falta. Se anunció completamente el día de ayer, 28 de marzo del 2026, tendremos el encuentro México contra Portugal con todas las estrellas de ambas selecciones en lo que será la reinauguración del Estadio Banorte. Y por supuesto, en el cierre de esta fecha FIFA también se enfrentará a la selección de Bélgica con todas sus estrellas que buscarán hacer historia dentro de la próxima Copa del Mundo. Hoy miércoles 3 de diciembre comienzan las semifinales del fútbol mexicano y todo arranca con los partidos entre Rayados de Monterrey enfrentándose al equipo campeón del Toluca dentro del estadio BBVA, el Gigante de Acero, para posteriormente tener el encuentro Cruz Azul recibiendo al equipo de los Tigres. Primeramente, un Toluca que llega como el actual campeón del fútbol mexicano, un Toluca que llega con toda la base de su plantilla que logró conquistar este título, junto con algunas modificaciones menores, pero que aún así estalla al 100% su ofensiva dentro de lo que ha sido este torneo de la Apertura 2025. Como lo comentábamos al día de ayer, Alexis Vega no estará durante este encuentro, por lo que el equipo de Rayados de Monterrey, que tampoco se queda atrás, con múltiples estrellas de talla internacional y con un funcionamiento de Dominic Torrent que ha encontrado la forma en la que puede explotar al 100% todos estos nombres, grandes nombres, pues será sin duda alguna un partido emocionante y con absolutamente todo lo necesario para entretener dentro de esta, la primer semifinal. Lo vital es eso, que al final los aficionados se vayan con un muy buen sabor de boca después de estos compromisos y sí, el equipo al que estén apoyando que muestre una cara digna, porque de estos 4 será el campeón y cualquiera de los equipos involucrados debe de demostrar que llegó a esta instancia por su nivel futbolístico. Por supuesto que también tendremos el día de hoy
el encuentro entre Cruz Azul enfrentándose al equipo de los Tigres. La máquina cementera logró clasificar después de un partido muy peleado contra las Chivas, mientras que Tigres logró remontar un marcador bastante escandaloso a Tijuana de una forma todavía más gigante, un 5-0 dentro del Volcán, que por supuesto que fue un golpe muy duro para el equipo de los Cholos, que ya veremos si es que la próxima temporada tiene un rendimiento igual de bueno que el de este torneo. Tigres se enfrenta dentro del Estadio Olímpico de CEU al Cruz Azul, un estadio que lo vio campeón hace ya 10 años y que tiene estos buenos recuerdos en cuanto a energías para el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El conjunto de Cruz Azul, con una plantilla muy bien cimentada, con un pasado cercano a su último título, sin embargo, aún con una ligera maldición y una mala racha que por lo menos durante esta liguilla no tendrá que enfrentar. El América fue eliminado, por lo que Cruz Azul puede deshacerse de todos esos fantasmas que en los últimos años de manera consecutiva los estuvieron alejando del título. Hoy a las 7 de la noche y posteriormente a las 9 tenemos estos dos partidos que sin duda alguna van a alegrar la semana con el mejor fútbol que México puede ofrecer a nivel liga y, ¿por qué no?, perfilando a lo que será la gran final del fútbol mexicano, que, ojo, en dado caso de que Cruz Azul sea el equipo que clasifique, será disputada hasta después de la Copa Internacional, en donde después de haber ganado la CONCACAF Champions Cup, pues tiene lugar el equipo de la máquina. Así es, una liguilla que está próxima a terminar, un fútbol mexicano que después de la gran final estará descansando hasta el mes de enero y que sin duda alguna, de nueva cuenta, nos ofrecerá emociones y lo más importante y lo que más identifica a nuestro fútbol. Momentos inexplicables que le dan esa magia peculiar dentro de este deporte, aunque esperemos que con el Mundial a la vuelta de la esquina también se busque un esfuerzo por mejorar la calidad no solo de las próximas generaciones de la selección nacional, sino de los jugadores que ya podrían estar levantando la mano para el proceso de lo que será el Mundial Centenario 2030. La liga es muy importante para ir creciendo en este aspecto y con el posible regreso del Atlante a la primera división y el tema de que el ascenso y el descenso no está descartado al 100%, que puede volver a la plática, al diálogo de distintas mesas a lo largo de los próximos meses, pues solo nos queda esperar para ver si estos esfuerzos podrán cambiar la cara del fútbol mexicano y hacerlo más entretenido, más competitivo y por supuesto más ventajoso para competir a nivel internacional, tanto en selección como en clubes. Hasta aquí llegamos con la información. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos en una ocasión más. Nos vemos el día de mañana jueves con más de lo que acontece en el mundo deportivo. Mañana, resumen de estos dos partidos de liguilla y lo que se vendrá para la nueva semana de la NFL. Muchas gracias. Seguimos con más del otro lado del estudio. Gracias, Fernando. Mañana el análisis de este tema. Y nos vamos ahora a la Feria Internacional del Libro. El día de ayer hubo un momento muy emocionante. Políticos, escritores, muchos cercanos a Mario Vargas Llosa lo recordaron en sus diferentes facetas, sin olvidar que ha sido uno de los grandes que ha dejado en las letras, más allá de un conocimiento, un camino, una ruta a seguir. En 1962, cuando contaba apenas 26 años, publicó La ciudad de los perros. Cuando tenía 30 años, publicó La Casa Verde. Cuando él contaba 33 años, publicó Conversación en la Catedral. Estamos hablando de un señor que publicó
5, 6 obras maestras indiscutibles. Cyril Connolly decía que la misión de un escritor es escribir una obra maestra. Pienso que hay 3 o 4 escritores de la lengua española sin los cuales creo que muchos de nosotros no hubiéramos podido escribir como hemos escrito. Y el primero de ellos fue sin duda Vargas Llosa. Uno tiene que leer siempre con mucho cuidado la obra de Mario Vargas Llosa. Conversación en la Catedral, por ejemplo, uno tiene que leer todo el tiempo en estado de alerta porque un simple cambio verbal mueve la historia. Una lección del novelista que Vargas Llosa era. Para él, los personajes de las novelas tenían la misma textura que la realidad. Tenía una convicción de algo muy importante y las ficciones intervienen en la realidad. Además de todo el talento que tenía, era un hombre que trabajaba muchísimo las novelas, más allá de todo lo que él sabía, realmente le dedicaba tiempo a la preescritura. Y antes de irnos, al momento de encender el árbol de TV Azteca, su presidente, Ricardo Salinas Pliego, envió un mensaje primero, evidentemente, a sus colaboradores y segundo, al país. Esto en la constante amenaza que ha tenido el Estado para revocar la concesión de Azteca 1, Azteca 7 y ADN Canal 40, debido a la editorial que pues ha sido constante el cuestionamiento al poder. Algunas voces sugieren que TV Azteca tiene que desaparecer por el daño que le hace a México en su estructura noticiosa que va en contra de todo lo que diga la presidenta. Ricardo Salinas Pliego advirtió que TV Azteca continuará pese a quien le pese. Esos valores que nos unen nos tienen que hacer más fuertes. Y a pesar de los embates del poder en contra nuestra, por decir la verdad y por plantarles cara ante sus abusos, no los vamos a dejar. Y si se piensan quedar con TV Azteca, les va a costar mucho trabajo, porque no los vamos a dejar pasar. Fuerza, fuerza, porque no los vamos a dejar. Les va a costar mucho trabajo y no van a lograrlo. ¡Cuento con ustedes! ¡Cuento con ustedes! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad a todos y vamos a darle! Mañana es jueves, así de rápido se está yendo la semana. Mañana es jueves antes del viernes y le espero, por supuesto, por radio, por televisión, a través de Contacto Informativo. Yo soy Ramiro Escoto y a nombre de Fernando R. Michel y todos los que hacemos posible este esfuerzo, que tengan ustedes un excelente ombligo de semana.